Qué gusto me da verlos. Es una bendición poder alabar al Señor juntos y de verdad que siempre es bueno, como dice la palabra, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Gloria a Dios. Y hoy vamos a hablar de algo muy sencillo, muy confrontante, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es confrontante. Y es muy, muy importante que nosotros consideremos en todo momento que la palabra de Dios siempre tiene cosas nuevas para nosotros o siempre tiene mensajes reiterativos para nosotros. Y el Señor la diseñó así porque el Señor conoce nuestros corazones. El Señor conoce el interior de cada uno de nosotros y en ese conocimiento de Dios, el Señor nos reitera las cosas. Así como nosotros como padres reiteramos a nuestros hijos tiempos de obediencia, reiteramos a nuestros hijos sus tareas, reiteramos a nuestros hijos ciertas obligaciones, ciertas cosas que no saben hacer, pero usted sabe, ¿cuántos padres hay aquí? Levante su mano con confianza. Ahora quiero preguntarle, ¿cuántos hijos hay aquí? Todos somos hijos en algún momento, ¿verdad? Ahora los padres, a la primera sus hijos entendieron. Ahora hijos, ¿sí obedecieron a la primera a sus padres? Yo tampoco. La realidad es que yo tampoco. Pero los padres es una tarea que Dios nos dio, el reiterar y el reiterar y el reiterar. Enseñar una y otra vez. Así el Señor diseñó las Escrituras. A lo largo de las Escrituras nosotros encontramos mensajes reiterativos de desde diferente visión o con diferentes ejemplos, pero siempre hay una reiteración en lo que nosotros tenemos que hacer. Sin embargo, muchas veces, como todos, hacemos caso omiso. Entonces, se nos tiene que hablar en diversas oportunidades. Y eso es lo que el Señor diseña para nosotros. Ahora bien, algo que es cierto es que lo necesitamos, porque si no el Señor no lo hubiera puesto así. Necesitamos escucharlo una y otra y otra y otra vez. Muchas veces los padres les tienen que dar un zape a los hijos para que entiendan. ¿Cuántos les han dado zapes a sus hijos? ¿A cuántos les han dado zapes? Digo, ay, entiende, ¿verdad? Porque y luego todavía están mal y todavía alegan, ¿sí o no? Así somos con el Señor. Estamos mal y todavía alegamos, justificando nuestras acciones. ¿Sí o no? Triste. Pero le puse el sermón de hoy. ¿Qué pecado quieres ocultar? Pues, y en realidad,
Esto se lo puse para no ponerle pecados ocultos. Sé que como seres humanos, como personas, existen cosas en nuestro interior que no exteriorizamos, que no las decimos abiertamente, pero están ahí. El hecho de que no las hablemos abiertamente no quiere decir que se hayan ido. No quiere decir que no tengan importancia. Lo que quiere decir es que no las estamos tomando en cuenta. Lo que quiere decir es que no lo estamos considerando. Lo que quiere decir es que estamos en peligro. Y es importante que consideremos que vaya conmigo a Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Y ayúdame a leer. Este verso seguramente lo conoces de memoria. ¿Sí o no? Pero recordemos que la Biblia tiene una sola interpretación y múltiples aplicaciones. La Biblia tiene una sola interpretación, recuerda esto, y múltiples aplicaciones. Ahora bien, vamos a buscar una aplicación para este texto. Es importante, es muy importante, amado hermano. Es muy importante que consideremos cómo estamos viviendo delante de Dios. Es muy importante. Y antes de continuar, quiero darle gracias a Dios por la vida de mi hermano, el pastor Enrique, por su familia. Gracias a Dios por esta invitación. De verdad, agradezco a Dios por la misericordia que sigue teniendo de nosotros. La Biblia dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Y lo vemos, ¿verdad? Cantábamos hace rato, el Señor es mi pastor y no faltará. Digo y no faltará porque yo sé por qué. Si no quiere, si no sabe, pregúntenle. No faltará. El Señor no ha faltado. Siempre está ahí. Siempre está ahí, de verdad. Y gracias a Dios por mi hermano, por su esposa, por sus hijas, por su familia, por este lugar, por esta iglesia, por la hermana que también nos recibe. ¿Verdad? Es una bendición este lugar. Y quiero agradecer al Señor infinitamente por esta oportunidad. Te voy a pedir que retengas esto. ¿Qué pecado crees que ocultas? En Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, lo vamos a leer juntos, si ya lo tienes, espero que ya lo tengas. Vamos a leerlo, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nuevamente, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ay, pastor, eso ya lo he escuchado muchas veces. Yo también. Pero es importante.
Cierre sus ojos un momento. Pidámosle al Espíritu Santo que hable a nuestras vidas y dispongamos nuestro corazón. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Dios amoroso, Dios fiel, Dios eterno. Gracias por la bendición de la vida y de la salvación, Señor. Gracias, Padre. Te rogamos encarecidamente, Señor, que hables a nuestros corazones, que hables a nuestras vidas y que nos permitas, Señor, ser receptivos a tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que podamos entender lo que tú quieres hablarnos, lo que tú quieres decirnos, Señor. Para que podamos entender, Señor, si es que hay algo ahí que necesita ser cambiado. Ayúdanos, Dios, te lo rogamos en Cristo Jesús. Te ruego por cada uno de los que están aquí, Señor. Por cada hermano, por cada hermana, por cada líder, por cada joven. Gracias, Dios. Y te suplico, Señor, que en tu misericordia, Dios, nos permitas a todos ser receptivos. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjese que Dios no puede ser burlado. Ahora, esta parte que le mencioné, ¿qué pecado crees que ocultas? Téngala en su mente ahí, pregúntese. Durante el sermón, pregúntese. ¿Qué pecado crees que ocultas? Actualmente, fíjese que la vida cristiana, como muchos estilos de vida, se ha tratado de ajustar a las modas del mundo. Lo que el mundo dice, mis amigos y familiares, conocidos, mis líderes, incluso algunos pastores, tratan de hacer un ajuste y eso ha desviado. La predicación del Evangelio ha sufrido un deterioro progresivo, enfocándose en algunos conceptos que para muchos son la base del cristianismo moderno. El cristianismo moderno. Dios es bueno. Dios está aquí. Dios no nos deja. Dios es fiel. Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Cierto? Todo esto es cierto. Dios es bueno. ¿Sí o no? Sí. Dios es fiel. ¿Sí o no? Dios es fiel. Ahora, Dios está aquí. ¿Sí o no? También está allá, también está allá. Dios está en todo lugar. Ahora bien, Dios no nos deja. ¿Cierto o no? Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Cierto o no? Si bien todo esto es cierto, hermanos amados, en algunos contextos, todo esto es cierto en algunos contextos, que mire, no voy a abordar por cuestiones de tiempo y que me desviaría del tema predicado. Pero nos olvidamos de algo. No os engañéis. Nos olvidamos de algo que fundamentalmente es fundamentalmente cierto y vital en importancia. Voy a utilizar algunos textos, pocos textos, pero voy a tratar de aterrizar lo que le estoy mencionando. Hechos 17, 30 y 31 dice que nos olvidamos de algo. Lo que le acabo de decir, de que nos olvidamos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De quién habla? Jesucristo. De Jesucristo, ¿verdad? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto les hablaba a los griegos en el Areópago, cuando los griegos tenían casi en una población de 100,000 tenían 300,000
ídolos reconocidos. Por poner un ejemplo, era una exageración. Incluso tenían por eso el altar al Dios no conocido. Por eso Pablo llegó y aprovechando esto, empezó a predicarles. Les habló de aquel a quien Dios levantó de los muertos. Y les dijo, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora les manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el contexto de estos versos que les acabo de leer. Ahora, Dios es bueno, sí. Todo esto que mencioné es la predicación del Evangelio general en la mayoría o en muchas iglesias. Pero este llamado al arrepentimiento es escaso. Y como dije al inicio, es algo que es reiterativo. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Lo necesitamos. Muchas veces no lo tenemos en cuenta. Ahora, Dios observa el corazón y sabe las verdaderas motivaciones de todo y de todos. Él observa tu corazón y sabe tus motivaciones. Él observa mi corazón y sabe mis motivaciones. Él observa y nos conoce. Y nada hay oculto delante de Él. No te equivoques. A Dios no lo puedes engañar. Todo lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Ahora, como dije, voy a usar algunos textos bíblicos con el fin de ilustrar la idea y aterrizar el punto de este sermón. Y quisiera que nuevamente te preguntes y lo mantengas en tu mente. ¿Qué pecado crees que ocultas? Seguramente algo viene a tu mente. Y eso yo no lo digo, ni lo pienso, ni lo siento, sino que yo siento en mi mente que nada, olvídese de eso. El Espíritu Santo lo ve. Y yo no lo sé, porque yo no soy el Espíritu Santo. Pero lo que sí sé es que soy un ser humano caído, pecador, que tiene fallas. Como todos. Fíjese, uno de los llamados de Jesús, cuando le decían Señor, estamos utilizando ahí en el griego, en Lucas 6:46, cuando le dicen Señor, y Jesús les responde, ¿por qué me llamas Señor? Pero no hacen lo que yo les digo. Porque se está utilizando en el griego Kyrios, que es Señor de señores, o Curios, que es Señor de señores. ¿Por qué me llamas Señor? Y no hacen lo que yo les digo. En otras palabras, ¿por qué me llamas Señor y haces lo que quieres? No te equivoques. Dios no puede ser burlado. Fíjense que uno de los grandes clásicos cristianos es un libro devocional breve escrito por Santo Tomás de Kempis, llamado Imitación de Cristo. Ese libro, en ese libro él habla sobre la lucha que muchos cristianos tienen o tenemos con los hábitos pecaminosos. Hábitos pecaminosos, fíjense. Dice que la lucha por la santificación es con frecuencia tan difícil y las victorias que alcanzamos con frecuencia son tan escasas y esporádicas que aún entre los más grandes santos hubo pocos que fueron capaces de superar los patrones habituales, de superar los hábitos que tenemos ya por costumbre. Y estamos hablando de gente, fíjense,
que comía en exceso, quizás gente que hacía cosas aparentemente no tan graves, pero que no tenía control de las mismas. Hablando de, tenían este tipo de tentaciones que para muchos no tienen tanta relevancia. ¿Cuántos tenemos tentaciones? ¿Solo yo? Todos, ¿verdad? Pero para muchos son tentaciones que no tienen tanta relevancia. Ahora, estamos hablando de este tipo de cosas, no de aquellos que están esclavizados a pecados groseros e inhumanos. Ya estoy hablando de cosas más fuertes, más visibles, más difíciles de esconder, como pecados de violencia, pecados de, no sé, adulterios, pecados de robos, daños al cuerpo a través de adicciones, pecados más visibles y que satanizamos más, contra pecados que son menos relevantes y que con más facilidad lo ocultamos. Y que como son menos relevantes no les prestamos tanta importancia. Las palabras de Tomás de Kempis no son las Sagradas Escrituras, definitivamente, pero transmiten la sabiduría de un hombre en busca de santidad. En ese sentido, amado hermano, todo cristiano debería preocuparse por ser cada vez más santo. Sí, entendió eso. Yo digo amén. Y recordar que Dios siempre está presente. Yo digo amén. Siempre está presente, aún en nuestros pensamientos más íntimos. Y que al final, en muchas de las ocasiones, nos llevan a acciones. Ahora bien, acciones de las que quizás después nos arrepentimos. El autor de Hebreos, en Hebreos 12, dice que somos llamados a resistir el pecado que nos asedia. El pecado que tan fácilmente nos asedia. Y se nos amonesta y exhorta a esforzarnos más a vencer estos pecados. Que si bien es cierto, muchas veces los vemos con insignificancia y con faltas que pueden pasar desapercibidas por los demás, e incluso en ocasiones por nosotros mismos, indefectiblemente afectan nuestra relación. Ahora, usted pregunta, o quizás se preguntará, ¿cómo escapamos de estas constantes luchas de pecado contra las cuales luchamos tanto? Y que sincera y honestamente no deseamos cometer. Porque en muchas ocasiones es verdad, luchamos en nuestro interior y sinceramente no deseamos cruzar la línea y llegar al siguiente paso. Pero desafortunada y tristemente muchas veces brincamos y cometemos la situación. Si el deseo de no hacerlo es realmente honesto y penetra el corazón, tenemos un alto porcentaje del camino a recorrer para buscar y recibir la ayuda de Dios. Ahora, en realidad, no deberíamos estar atrapados por nada. Sin embargo, somos seres humanos caídos, que estamos en una lucha constante. La lucha es diaria, la lucha no se acaba, la lucha no termina. No porque usted haya aceptado al Señor, la lucha ya acabó. Es mentira que le digan, ven a Cristo y se va a acabar todos tus problemas, se van a resolver.
Eso es una mentira. Tus problemas no se van a resolver, a menos que tomes acciones. Y eso, si Dios quiere que se resuelvan, se resuelvan. Si no, no se van a resolver. Pero hay algo seguro, fíjese. Romanos 8:28 dice que sabemos que las aflicciones de este mundo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto es para la iglesia. Entonces, en realidad no deberíamos estar atrapados por nada. Porque la Biblia dice que por causa de conocer la verdad, esta nos ha hecho libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y conoceréis a quién? A Jesús, porque Jesús es la verdad. Y la verdad nos da la libertad. Porque cuando conocemos a Jesús, el Espíritu Santo viene a nosotros. Y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. Sin embargo, aunque ya no somos esclavos del pecado, seguimos luchando con nuestra naturaleza pecaminosa. La razón por la cual continuamos con esos destellos de rebeldía, fíjese bien, escuche bien esto. La razón por la cual continuamos con esos destellos de rebeldía es porque tenemos un deseo sincero de continuar con ellos. Yo no, claro que sí. Claro que sí. Tenemos un deseo sincero de continuar con ellos, por eso seguimos en ellos. Ahora, o mejor autopregúntese usted si está dispuesto a hacer una autoevaluación sincera y poner a la luz de las Escrituras sus acciones. Y poniendo las acciones a la luz de las Escrituras, vamos a encontrar que siempre le vamos a ver a Dios con nuestras constantes acciones, actitudes, pensamientos. Y son situaciones que muchas veces están arraigadas en nuestra mente, en nuestras conductas. Si hay en nosotros una tendencia al autoengaño, cada vez que caemos o sucumbimos ante un pecado preferido, un pecado satisfactorio, porque todo se trata de eso, satisfacción personal, lo que yo deseo antes de lo que Dios dice, lo que yo pienso antes de lo que Dios enseña. Mi percepción de la justicia motivada por mi carne. Y mis deseos antes de la justicia de Dios y mi soberanía antes de la soberanía de Dios. ¿Te das cuenta? Medita un poquito en esto. ¿Qué pecado crees que ocultas? Y como al principio mencioné, no estamos hablando de pecados groseros e inhumanos, sino de pecados aparentemente simples e insignificantes, lo que es lo mismo, pero significativos. La pregunta aquí sería, muchas veces son poco significativos, pero la pregunta aquí sería, ¿poco significativos para quién? ¿O desde qué perspectiva? ¿O desde qué punto de vista? ¿O desde qué regulación? Desafortunadamente, tristemente, la respuesta es desde la mía. La respuesta es desde la tuya. Quizás en un mal entendimiento de las Escrituras, quizás en
en una forma de interpretar las escrituras que tú te riges y te acomoda y perdón por las palabras, te montas en ella y dices aquí, y aquí son, esto dice. Yo creo esto y así la aplico. Pero, ¿qué dice Dios, hermanos? Los pecados que no se ven a simple vista también son llamados pecados ocultos, y son aquellos que no se manifiestan exactamente en acciones evidentes tan abiertas, como lo dije al principio, pero que habitan en el corazón, en los pensamientos o en las actitudes internas, lo que hace que tarde o temprano se exterioricen, porque ahí están. Ahora, la Biblia los menciona como faltas que pueden pasar desapercibidas para los demás, y esto en ocasiones, pero que afectan profundamente nuestra relación con Dios. Algunos ejemplos de pecados ocultos, escuche bien: la soberbia, la envidia, el rencor, la avaricia, el engaño. ¿Cuántos de nosotros no mostramos altivez en nuestras conductas diarias, pero no lo vemos como pecado? Así soy yo. No, es que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La envidia, ¿cuántos anhelamos lo que otro tiene, aunque no trabajemos por ello? Que nos molesta el simple hecho de ver. Pero Dios no lo ve con buenos ojos. El rencor, ¿cuántas veces entre familias no hay rencores ocultos entre hermanos, entre primos, entre tíos, de padres a hijos, de hijos a padres? En la misma iglesia, entre los hermanos en Cristo, ¿cuántas veces no sucede? Ay, yo no quiero trabajar con la hermana porque es así. Yo no quiero trabajar con el hermano porque el hermano es así. Ojalá que este pastor ya no regrese porque siempre dice. ¿Sí o no? Cosas que maquinamos. ¿Cuántas veces engañamos para obtener beneficios? Son mentirillas piadosas. Son mentirillas insignificantes. ¿Para quién? ¿Para qué? La murmuración. ¿Cuántas veces nos encontramos hablando de los hermanos, de los familiares, de los vecinos? La murmuración. Porque hay una línea muy delgada entre la comunicación normal y la murmuración. Es una línea sumamente delgada. ¿Y sabe quién la sabe distinguir excelentemente bien? El Espíritu Santo, el Señor. La incredulidad, la falta de amor, la falta de perdón, los pensamientos impuros, el enojo, deseos o imaginaciones contrarias, aunque no se traduzcan en acciones, deseos, pensamientos impuros. Debemos enfrentar el hecho, hermanos amados, que cometemos el pecado porque queremos cometerlo, más de lo que queremos obedecer a Cristo en ese momento. Eso no significa que no tengamos deseos de escapar de ese pecado, pero el nivel de nuestro deseo fluctúa y no es contundente. Lo hacemos porque deseamos hacerlo. Lo cometemos porque deseamos cometerlo. Sentimos envidia porque decidimos sentirla. Sentimos rencor porque decidimos sentirlo.
Murmuramos porque decidimos murmurar. Codiciamos, envidiamos, porque decidimos hacerlo. Ahora, el nivel de nuestro deseo no es contundente, por eso lo hacemos. Y después de que lo hacemos, buscamos el arrepentimiento. Es fácil ponerse a dieta luego de la cena de Año Nuevo, ¿cierto o no? O decir, no, ya me voy a poner a dieta. No, sí. Es fácil, porque ya lo hiciste. ¿Sí o no? Ya te serviste 2, 3 platos de bacalao, o de romeritos, o de Bueno, y dice, ay, ahora sí. Ya 3, 4 vasos de ensalada de manzana y ya te fuiste recio. Y ya te arrepientes y dices, ay, ahora sí mañana empiezo la dieta, pero llega la rosca de Reyes. ¿Sí o no? Es fácil ponerse a dieta luego de la cena de Año Nuevo, pero es difícil permanecer en la dieta no habiendo comido en todo el día. Esto es lo que sucede con los pecados habituales que involucran apetitos físicos o visuales. Los altibajos del deseo aumentan y disminuyen, se incrementan y se desvanecen. Ahora, nuestra resolución de arrepentirnos es grande cuando nuestros apetitos han sido satisfechos. ¿Sí entiende ahora el ejemplo? Cuando ya se llenó, ahora sí. Cuando ya la regó, entonces dice, aquí me detengo. Híjole, me pasé. Pero ya se pasó. Ahora, nuestro deseo no es contundente. Es ocasional, es fluctuante. Debido a que la culpa nos acusa, cuando nuestros apetitos han sido satisfechos, buscamos retornar. Pero cuando no lo han sido, experimentamos una atracción cada vez mayor a practicar. Híjole, me hubiera comido otro plato de pozole. Así somos. Y es lo mismo en el pecado. No lo concretamos. Muchas veces, de todo lo que he mencionado de pecados, que aparentemente no son graves, pero están ahí, lo hubiera hecho. No mejor. Lo hubiera hecho. No mejor. Esto es algo que sucede en las familias, en los trabajos, en las escuelas, en la vida diaria, en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que participamos, en lo que practicamos. No nos detenemos. Esa falta de dominio propio, ¿sabe por qué? Porque son pequeños, son insignificantes, no son tan llamativos, o sea, nadie se va a dar cuenta. No hay rey, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra es lo va a cosechar. ¿Sí me doy a entender, mis amados? Es evidente que tenemos que alimentar, lo que tenemos que hacer en primer lugar es ser honestos sobre el hecho que en verdad tenemos un conflicto de intereses entre lo que queremos hacer y lo que Dios quiere que hagamos. Hay un conflicto de intereses. Y generalmente lo que queremos hacer es satisfacernos nosotros. Evidentemente tenemos que alimentar nuestras almas con la palabra de Dios. Es que si lo hago, pastor. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Para que podamos tener claro nuestra mente, tenemos que buscar de Dios en todo momento y sujetarnos. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a sujetar nuestra carne, nuestra lengua, nuestros oídos, nuestros pensamientos.
Pero tristemente muchas veces nos jactamos del conocimiento de Dios y nuestro comportamiento no lo refleja. Conocemos a Dios y podemos pasar incluso de incógnito en las iglesias. Somos como el Señor le dijo a los fariseos, conocían la palabra de Dios. No sé si se acuerda cómo les dijo. Somos hipócritas. El término hipócrita proviene del griego hipócrites, que originalmente se refería a un actor en una obra de teatro. En el contexto bíblico, esta palabra se relaciona con la idea de pretender ser alguien que no es. Y en la realidad es lo mismo. Aparentemente eres algo. Y mucha gente, ¿cuántas veces no hemos escuchado a personas que no asisten a la iglesia y dicen, no, ahí hay puros hipócritas? ¿Sí o no? Pero allá afuera también, o sea, ¿de qué se espantan? ¿Sí o no? Cuando les digan, ahí hay puros hipócritas, díganle, no se preocupe, aquí cabe, le ponemos una silla. Aquí cabe, ¿verdad? Digo, como Jesús dijo cuando la mujer, aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. En realidad, todos tenemos situaciones, amados. Todos. Pero es importante que pidamos a Dios que escudriñe nuestro corazón, como el salmo que leyó nuestro hermano. El Salmo 51. ¿Recuerdan? Al inicio. David estaba arrepentido. Ahora, hermanos, muchas veces batallamos con la hipocresía, con la envidia. Somos envidiosos. ¿Cuántos batallan con la envidia? Solo voy a tocar algunos puntos. La envidia ministerial. Y este mensaje es, generalmente transmito los mensajes en YouTube con el objetivo de que no sea para alguien en especial, sino sea para todos. Para mí también. Envidia ministerial. ¿Cuántos llegan a batallar con esta parte, la envidia ministerial? En lugar de ayudar a los que tienen necesidad o hambre de aprender, tratamos de desilusionar, tratamos de derribar. Nunca le ha tocado vivir eso. Estoy seguro que si participa en un ministerio en algún momento de su vida lo ha experimentado. Tristemente eso pasa. En las iglesias también. Porque las iglesias son lugares donde abundan los pecadores redimidos. Pero al fin, pecadores. Y esto pasa, hermano. Muchas veces las personas que tienen hambre o necesidad de aprender, tratamos de desilusionarnos, pensando que nos van a opacar o a superar. ¿O cuántos aspectos pueden venir a tu mente en las cuales reconoces el maltrato y dices, ¿dónde está el amor que profesa? Y muchos son derribados y se van. Yo lo viví, hermanos, muchas veces. Así es que no me lo van a platicar, porque yo ya lo viví. Y esto es tan real como que estoy parado aquí y ustedes están sentados. Pero no quiere decir que sea correcto, es triste, hermanos. Pero sabe una cosa, no lo hacemos abiertamente, generalmente lo hacemos muy modosamente en lo oculto. Pero Dios ve tu corazón. La falta de perdón
guardar rencor en silencio, aunque externamente se muestra cordialidad, pero no podemos ver a esa persona. Ay, nomás la veo y se me retuerce la piel. Y como dije, ¿será que no quiero trabajar con esa hermanita? Porque no, es más, ya la traigo. ¿Sí o no? Sucede, hermano. Y seguramente el Espíritu Santo le está recordando o le está mencionando algo que le hicieron o algo que usted está haciendo. El Espíritu Santo es así. Y nuevamente menciono esta parte. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Perdonar como Dios nos perdona. Decimos amar a Dios. Y Jesús les dijo a los que lo seguían, habiendo sido testigos de todo lo que habían hecho, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Jesús conocía sus pensamientos. Dios conocía sus pensamientos. Por último, quiero resaltar el hecho de que muchas cosas que a Dios no le agradan, hacemos y creemos que nos vamos a salir con la nuestra. Fíjese, sin considerar muchas veces que el daño no solo queda en nosotros. Hacemos daño al entorno en el que nos desenvolvemos. Como lo que mencioné del celo del ministerio. ¿Por qué lo retomo? ¿Por qué lo vuelvo a tocar? A mí fue algo que me hizo mucho daño en su momento. A mí fue algo que me derrumbó en su momento. Pero que gracias a la misericordia de Dios no me dejó en el suelo. El Señor me dejó. Pero es algo que duele. El celo ministerial. Creemos que nos vamos a salir con la nuestra sin considerar el daño que hacemos a otros, que hacemos al entorno, a la iglesia, a la familia, al liderazgo, a nosotros mismos, pero sobre todo la ofensa a Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero. Un ejemplo de la extensión del daño al tratar a Dios con nuestro comportamiento inapropiado es el pecado de Acán. ¿Cuántos han escuchado de esta situación del pecado de Acán? ¿Puede levantar su mano? Acán era un varón israelita de la tribu de Judá. En el contexto del libro de Josué, esto lo va a encontrar en Josué 6 y 7. Ellos acababan de ser victoriosos en la batalla contra Jericó. Ellos le dieron vuelta, pusieron el arca del pacto y le dieron vuelta a la ciudad y luego gritaron y tocaron las trompetas y los muros se derribaron. El Señor les entregó. Después de que Acán, ese varón israelita que luchó en la batalla de Jericó con Josué, Dios había ordenado a los israelitas que destruyeran toda la ciudad de Jericó a causa de su pecado y que salvaran a Rahab, la ramera. Y así lo hicieron, ¿verdad? Posterior a esto, Dios ordenó, a diferencia de la mayoría de las victorias en las que se les permitía a los soldados llevarse el botín, que los israelitas no debían llevarse nada de Jericó. Todo ello era anatema. En algunos contextos maldito, la realidad es que también una de las acepciones es apartado para la destrucción. Dios ordenó entonces esto.
y Dios advirtió que cualquiera que tomara del botín de Jericó, fíjese, haría maldito el campamento de Israel. Le acabo de decir que muchas veces hacemos daño al entorno en el cual nos desenvolvemos, a la iglesia, a la familia, al liderazgo que nos rodea. Dios les dijo esto al pueblo de Israel. Acán luchó con Josué. Ahora, les advirtió que no trajeran nada, que no tomaran nada del botín, porque esto haría maldito el campamento de Israel y traería desgracia sobre él. Los israelitas obedecieron, pero Acán no. Él robó un hermoso manto y algo de oro y plata. Le gustó, lo codició. Le dijo, esto es para mí. Lo llevó a cabo, se lo guardó. Lo ocultó. Cometió pecado y lo ocultó. Y lo escondió en su tienda. Su pecado fue descubierto, por supuesto. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Muchas veces minimizamos las cosas. Si bien es cierto que no es un pecado posiblemente tan ligero, un pecado grave, lo ocultó. Un pecado que ocultó. Así como muchas cosas de las que mencioné que ocultamos en el corazón y que aparentemente no hacen nada, no producen nada, no provocan nada. Nadie se va a dar cuenta. Su pecado, por supuesto, fue descubierto. Dios ordenó que Acán y toda su familia y todas sus posesiones fueran destruidas. Un castigo que hoy nos parece excesivamente duro. ¿Cómo debemos entender este terrible acto de Dios? Hay varias razones, amados, que explican el severo castigo que Dios impuso a Acán. Para empezar, el pecado de Acán afectó a toda la nación de Israel. A toda la nación. Como muchas veces en las iglesias, los pecados que aparentemente no son graves, tarde o temprano es como un efecto dominó. Un pecado de envidia, un pecado de codicia, un pecado de murmuración, se va convirtiendo. Mira, confianza, te digo esto. Esposos a la esposa, esposa a la hermana, en confianza, te digo. Al rato ya todo el mundo lo sabe, en confianza. ¿Cuántos han oído esto? En confianza te digo esto, y al rato ya le llegó otra vez, fíjate que en confianza. Oye, caray, pero si yo en confianza se lo había dicho y ya tanta confianza ahí en la congregación, ¿sí o no? Tarde o temprano afecta. No todos tenemos la misma madurez. Y somos afectados, decepcionados, lastimados. ¿Sí me entienden? Esto es triste, amados hermanos. Este pecado de Acán afectó a toda la nación de Israel. En Josué 7:1 Dios dice que los hijos de Israel actuaron con infidelidad y que su ira ardía contra los hijos de Israel. Por eso cuando fueron a la batalla con Ai, dijeron, no, pues esto está fácil. Llévate 2,000-3,000 soldados, con eso lo haces.
y los echaron a huir. Y murieron 36 personas. La nación es un conjunto. Estaba en una relación de pacto con Dios. La iglesia es un cuerpo, es la novia de Cristo. Cada parte del cuerpo forma parte de un todo. La relación de toda la nación con Dios quedaba dañada por una persona que contaminó a otras. El pecado de Acán contaminó a los miembros de la comunidad, así como a él mismo. Una situación similar se observa en el pecado de Adán y Eva. Su efecto sobre toda la humanidad, la rebelión de Adán y Eva, destruyó la perfecta comunión de la raza humana con Dios. Ahora, el pecado de Acán, hizo que la bendición de Dios sobre los israelitas fuera retenida. Muchas veces en la iglesia vemos que hay un estancamiento, pero se les dice, y se les dice, y se les dice lo que dice la Biblia. Pero muchas veces no entendemos, no queremos entender, no queremos cambiar, no queremos aceptar. Y eso es triste, hermano. Es muy triste. Muchas veces no necesitamos que Satanás venga y destruya las iglesias. Nosotros mismos somos suficientes. El pecado de Acán hizo que la bendición sobre las israelitas fuera retenida. Y en su siguiente batalla contra la ciudad de Ai, los israelitas huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. 36 hombres que no estaban implicados en el pecado de Acán. Consecuencia. No tenían nada que ver. Ellos iban confiados. Dios les acababa de dar una victoria grande. Ellos iban confiados. Confiamos en el Señor. Pero fueron derribados. Murieron por causa de una persona. ¿Qué pecado estás tratando de ocultar? Que no traiga consecuencias, sino en tu iglesia, en tu casa. Sino en tu casa, con tu pareja, con tus hijos, en la escuela. ¿Sí me debería entender? Estos 36 hombres no debieron de haber muerto. Pero por causa del pecado de uno, pagaron las consecuencias. Muchas veces decimos, no pasa nada, nadie se va a dar cuenta. Claro que sí pasa. Siempre va a pasar y alguien va a pagar las consecuencias. Y luego vas a llorar. Tristemente. Tristemente. 36 hombres que no estaban involucrados en ese pecado murieron. Robó lo que estaba consagrado para la destrucción y así trajo destrucción hacia los demás. Muchas veces hacemos lo que no tenemos que hacer y contaminamos a los demás. Dios le explicó a Josué, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema, apartados también. Josué 7:12. Vea también Josué 22:20. Ahora, nos engañamos, hermanos, y pensamos que nuestro pecado solo nos afecta al final a nosotros. La desobediencia trae la ruina de los inocentes muchas veces.
Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué nuestros hijos así, así, así? ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Estás en integridad o estás teniendo tus guardaditos? Tus guardaditos de murmuración, de enojos, de falta de perdón, de represalia. No lo sé, no lo sé. Dios lo sabe. Yo no lo sé. Dios lo sabe. Pero pensamos que no va a pasar nada. Los efectos del pecado van más allá del pecador inicial. Además del oro y de la plata que robó Acán, se lo robó a Dios mismo, porque él había dicho que esto iba a ser consagrado para el Señor. Añadidos a los tesoros del Señor, y al robarlos, Acán robó directamente a Dios. La desobediencia de Acán fue también un insulto a su santidad. Aún así, fíjese, Acán tuvo una noche para reflexionar sobre su pecado y acercarse a él en arrepentimiento. Porque cuando Josué le dijo a Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo aquí? O sea, ¿cómo sucedió esto? Mañana. Él tuvo tiempo para reflexionar. Por eso dije hace un momento, seguramente el Espíritu Santo pone en tu mente, pone en mi mente cosas que nosotros solo sabemos en la mayoría de las ocasiones, pecados ocultos, situaciones que escondemos, situaciones hacia los demás que no queremos expresar, pero que están ahí y que tarde o temprano traen represalias a los que nos rodean, a los que amamos, en nuestra iglesia, en nuestra casa, nuestra familia, nuestro entorno. Dios le dio una noche a Acán para que reflexionara, pero no lo hizo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Me incluyo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Acán no aprovechó la misericordia y la paciencia de Dios. Josué 7:13, ¿qué dice? ¿Quién me hace favor de leerlo? Levántate, santifica el pueblo y santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: Anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Gracias, hermanita. Mañana. ¿Cuándo les dijo? Acán no aprovechó la misericordia de Dios de no traer juicio en ese momento. No aprovechó la paciencia de Dios. El oro y la plata que Acán codiciaba tuvieron una mayor atracción que su lealtad al pueblo y a Dios. Y muchas veces eso pasa. Mis deseos, lo que yo siento como ofensa, lo que yo siento como amenaza, tiene un mayor efecto que lo que Dios dice. Y no me importa. Y brinco. No es de extrañar que ante semejante insulto Dios decidiera destruir. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué destruyó también a la familia de Acán? La realidad es que la Biblia no nos da esas razones exactas de Dios para destruir a la familia de Acán. Aunque Proverbios 15:27, ¿qué dice Proverbios 15:27?
Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Alborota su casa. La Nueva Traducción Viviente dice: el avaro causa mucho dolor a su familia. En el caso de Acán, todo lo que podemos hacer es especular. Tal vez una lección objetiva para el resto de la nación. Una lección que aprendieron después de la rebelión de Coré. Si no ha leído la rebelión de Coré, vaya a Números 16 y lea en su tiempo después. Pero necesitaba ser reforzada. Tal vez, fíjese, tal vez los hijos de Acán habían empezado a mostrar los rasgos de su padre de codicia, los rasgos codiciosos, porque las conductas de nuestros hijos generalmente son un reflejo de nuestras conductas. O si no, eso debería de ser. Es evidente que nuestros hijos tienen una decisión, pero tiene mucho peso nosotros. Tiene mucho peso. Ahora, su duro castigo a Acán y a su familia no siempre nos explica sus razones, ni tiene por qué hacerlo. La historia de Acán y muchos otros relatos bíblicos no dan suficiente información para comprender por qué hizo Dios esto. Lo que sí es que Dios es santo y no se le puede desobedecer sin arriesgarse a sufrir graves consecuencias. Quizás, tal vez, los hijos de Acán hubieran ayudado a Acán a esconder las cosas y fueran de hecho cómplices de él, porque lo escondió en la mitad de su tienda. No es difícil que los hijos se hayan dado cuenta. Y por cubrir a su padre, participar. Muchas veces llevamos a nuestros hijos a participar de nuestras acciones sin ver más allá las consecuencias de lo que estamos sembrando en sus corazones y que más adelante ellos van a duplicar nuestras acciones. Amparados en mi papá es igual. Mi papá hace lo mismo. Ahí hay tantas cosas que guardamos pensando siempre en el no pasa nada. Por supuesto que sí pasa nada. Recuerde y tenga siempre presente que Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y es tiempo de que usted se pregunte, ¿qué cosas hay en mi interior? ¿Qué cosas hay que estoy guardando en contra de fulano, de sutano, de mengano? ¿Qué cosas estoy guardando de mis hermanos en la iglesia? ¿Qué cosas estoy yo haciendo en contra de mis hermanos en el ministerio? ¿De quién estoy hablando? ¿A quién estoy por ahí? ¿De quién estoy murmurando en confianza? Pecados ocultos. Y tú, hermano, ahora es la pregunta inicial. Con esta quiero terminar. ¿Y tú, qué pecado crees que ocultas? ¿Qué pecado crees que ocultas? No contestes. Simplemente dile a Dios: escudriña hoy mi corazón, Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Sabes una cosa? Somos seres humanos, caídos. Y aquel que diga que no peca, le hace a él mentiroso. Y aquel que toma una actitud
de no pasa nada, habiendo sido advertido nuevamente y de manera directa? La Biblia dice, no queda otra cosa más que una horrenda expectación de juicio. Tú que lo sabes y que aparentas no saberlo, tanto los que lo hacen como los que se complacen con los que practican pecados ocultos, pecados que no son tan notables. Y Dios nos ayude. Dios nos ayude, en verdad, a ser honestos delante de Dios. Póngase de pie, mi amado hermano. Póngase de pie. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a pedirle a Dios que nos perdone. Vamos a pedirle a Dios que escudriñe nuestro corazón. Vamos a pedirle a Dios que salga a la luz en integridad delante de Dios lo que no queremos que salga a la luz porque nos produce vergüenza. Tome a su familia. Si está junto con su esposa, tome a su esposa. Si está junto con sus hijos, tome a sus hijos. Tómelos un momento.